cordial saludo para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Soy Fran Olivares Torres, soy el líder del área de práctica responsabilidad contractual de la Dirección de Defensa Jurídica Nacional de la agencia. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante útil para la defensa jurídica del Estado, como es la argumentación jurídica. Vamos a ver algunas pautas básicas de esa materia. Me permito compartir pantalla. Listo. Bueno, ahí tienen mi correo para cualquier duda adicional, pues pueden escribir libremente. Igualmente está este código QR, que en ese código pues, van a encontrar algún material, van a encontrar esta presentación y algún material de estudio de argumentación jurídica. Entonces, si quieren, damos un par de segundos para que lo puedan escanear y puedan descargar la información. De igual manera, esta información se encuentra colgada en el micrositio de la Dirección de Políticas y Estrategias. Bueno, entonces, como les comentaba, el día de hoy vamos a hablar de argumentación jurídica. Al hablar de argumentación jurídica, quiero que nos preguntemos inicialmente lo siguiente. ¿Por qué es importante el estudio de la teoría de la argumentación jurídica para la defensa jurídica del Estado? O sea, ¿por qué resulta importante, o si resulta o no resulta importante para la defensa del Estado? ¿Por qué? Porque todos los días estamos argumentando, estamos escribiendo apelaciones, escribiendo contestaciones de demanda, asistiendo a audiencias, pero muchas veces no se hace con la técnica que se requiere para una adecuada defensa del Estado. Entonces, esa es la primera pregunta que quiero que cada uno reflexione. Si es importante o no es importante utilizar técnicas de argumentación para la defensa jurídica del Estado. Y para ello les quiero traer un primer ejemplo, que es la sentencia del Club del Lugar, la sentencia de la SU 353 del 26 de agosto del año 2020. En esa sentencia, la subsección B, la sección tercera del Consejo de Estado, condenó al Estado colombiano por el atentado. Contra esa sentencia de segunda instancia, pues se presentó una tutela que fue trabajada con la Policía Nacional, con el Ministerio de Defensa, con la Fiscalía, y se logró esta sentencia de unificación, la SU 353 del 2020. Básicamente, en esa sentencia se estructuró una tesis que veníamos planteando desde hace mucho y desde la tutela que se presentó, y es la falta de argumentación jurídica como causa específica de procedibilidad de tutela contra providencia judicial. Entonces, básicamente, la Corte indicó, me voy a leer acá el número 7.17, que era necesario establecer una razón de atribución para imputarle responsabilidad al Estado por los daños padecidos por las víctimas. Igualmente, que lo que en realidad extraña a la Corte es que la subsección accionada se haya separado la ratio de pleno de la sección tercera para resolver un tema que igualmente versaba sobre la imputación jurídica al Estado al Estado de perjuicios ocurridos en el marco de un acto terrorista sin satisfacer la carga argumentativa requerida. Entonces, básicamente, ¿qué pasa acá? Las tesis de defensa que había desarrollado el Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Fiscalía, al defenderse, pues sencillamente no fueron tomadas en cuenta en la sentencia. Y acá, el no tomarse en cuenta esas tesis conlleva una violación directa del artículo 29 de la Constitución Política o el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el debido proceso legal o el derecho a ser oído. Entonces, ¿a qué nos invita eso? A que si nosotros como defensa estipulamos 3 tesis de defensa, el operador judicial tiene la obligación de darnos cuentas de cada uno, decir sí, no y el por qué, porque ese por qué es la carga argumentativa requerida, la carga argumentativa que tiene que llevar a cabo el operador judicial. En la práctica, ¿qué encontramos? Que la gran mayoría de la defensa pues se va con ciertos argumentos, ciertas tesis de defensa, y el operador jurídico en muy pocas ocasiones toma todas en cuenta. Entonces, hay que irle recordando al juez de que el derecho fundamental de defensa lleva implícito el derecho fundamental o el derecho a ser oído. Y a ser oído es que le resuelvan cada una de las tesis de defensa. Pero para ello, también tenemos que colaborar como defensores del Estado. Y no es desarrollar tesis de defensa, no desarrollar defensas de manera amplia, sino que tenemos que ser muy concretos en cuanto al problema jurídico, qué es lo que pretendemos, cuál es nuestra estrategia, y a partir de allí es que empezamos a desarrollar esas tesis de defensa. Pero si hacemos unas contestaciones de demanda bastante amplias,
que traemos jurisprudencia por montones, doctrina, pero no aterrizamos esos conceptos jurisprudenciales y teóricos al caso concreto, no los aterrizamos y no nos desarrollamos al caso particular, pues sencillamente no se entenderá nuestra tesis de defensa y el juez no le quedará de otra que resolver de una manera general. Entonces, acá lo que se pretende es denotar de que la práctica jurídica de la defensa jurídica del Estado tiene argumentos, ¿no? Y como tiene argumentos, como estamos argumentando, tanto como indicaba en una contestación de demanda, unos alegatos de conclusión en las audiencias, tenemos que hacer una corrección de argumentos. Y la corrección de argumentos va por dos vías siempre. Primero, desde la forma o estructura que respeta ciertos requisitos que autorizan el paso de las premisas a la conclusión, es decir, esa estructura argumentativa. Y dos, las premisas, que es el contenido. O sea, una cosa es la estructura y otra cosa es el contenido del argumento. Esas premisas deben ser aceptables. Y como lo veremos, las premisas pueden ser tanto premisas descriptivas como premisas prescriptivas. Y todas deben ser aceptables. Y esta corrección de argumentos, desde esas dos ópticas, desde premisas aceptables o de la forma o estructura, obedece a unas necesidades. Primero, la vaguedad del lenguaje jurídico, que esas son unas necesidades que establece el profesor Robert Alexis. Dos, la posibilidad de conflictos entre normas, el hecho de que sean posibles casos que requieren una regulación jurídica, pero para cuya regulación jurídica no existe una norma ya vigente. Y cuarto, la posibilidad de decidir incluso contra el tenor literal de una norma en casos difíciles. Entonces, debido a esas necesidades, tenemos que tomar ese argumento y de una vez lo separamos. Y hacemos una corrección, una calificación bifronte, desde el contenido y desde la forma o estructura. Y básicamente el maestro Manuel Atienza nos dice que un argumento o se argumenta cuando se defiende o se combate una determinada tesis y se dan razones para ello. Entonces, en nuestra defensa del Estado, la tesis que normalmente vamos a desarrollar es la tesis de la defensa. Es decir, que el demandante no tiene la razón, porque cuando tiene la razón, pues lo que tenemos que entrar a proponer es un parámetro de conciliación dentro de las reglas establecidas o estipuladas por el Consejo de Estado, de acuerdo con los casos concretos. Entonces, siempre tenemos que identificar esa tesis. Y esa tesis básicamente sería la respuesta al problema jurídico. Un problema jurídico concreto y determinado. El problema es identificar ese problema. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de las demandas, a veces los demandantes las indican de una manera amplia, pero entonces tenemos que concretar esa demanda y decirle al juez, vea, señor juez, señor magistrado, esta es la tesis del demandante, esto es lo que el demandante pretende, ese es el juego procesal que el demandante pretende. Y a partir de allí es que empezamos a desarrollar nuestra tesis de defensa. Y para desarrollar esa tesis de defensa hay que tener en cuenta lo siguiente, y es la estructura clásica de un argumento. Un argumento básico debe tener necesariamente tres elementos. Primero, unas premisas, que son razones, y esas razones pueden ser tanto fácticas, de hecho, o pueden ser deónticas, jurídicas. Una conclusión, que la conclusión debe ser esa misma pretensión. La pretensión es el inicio y fin de toda argumentación jurídica. Si nos preguntamos, determinar si este carro es azul, la respuesta debe ser sí, este carro es azul o no es azul. Pero no puede decir no, que el carro es verde, amarillo, no. ¿Por qué? Porque falla algo en la estructura. Entonces, esa pretensión debe ser ese problema jurídico que debe ser muy particular. Y la inferencia. La inferencia es un proceso mental por medio del cual analizamos las premisas, premisa 1, premisa 2, y nos lleva a esa conclusión. Entonces, cuando no existe inferencia es porque falla ese proceso mental, porque de esas premisas, sean fácticas o sean deónticas, no se sigue necesariamente la conclusión. Entonces, tenemos que ir viendo esos tres elementos en los argumentos. Y las inferencias podemos clasificarlas de tres tipos. Las inferencias deductivas, las inductivas y las aductivas. Siempre pensamos que inferir significa o tiene un significado a que es obvio o que se deduce. O pensamos que inferencias siempre son deducciones, pero no, las inferencias pueden ser de varios tipos. Una deducción, que es lo que pensamos normalmente que está en todos los argumentos, una deducción va siempre de premisas generales y llegamos a una conclusión particular.
Es decir, vamos de lo general a lo particular. Una no deducción o una inducción va de premisas particulares, premisa 1 particular, premisa 2 particular, y llegamos a una conclusión general. Y una aducción va de premisa particular a una premisa particular y llegamos a una conclusión particular. La gran mayoría de los argumentos jurídicos, los que encontramos en los textos, en las sentencias, en las demandas, en las contestaciones de demanda, pensamos que son deducciones, pero en realidad son aducciones, la gran mayoría. ¿Por qué? Porque siempre partimos de una premisa particular, vamos a otra particular y llegamos a una conclusión particular. Pero en el fondo pensamos que existe una deducción, o que existe una premisa general que me lleva a esa conclusión. Y eso es lo que tenemos que ir identificando. Entonces, los pasos básicos para hacer una buena corrección argumentativa es primero identificar la estructura, es decir, cuáles son las premisas, cuál es esa conclusión y si existe o no inferencia, si esa inferencia es una inferencia deductiva, una inferencia inductiva o una inferencia aductiva. Que reitero, una inferencia deductiva es aquello que va de lo general, premisas generales, y llegamos a una conclusión particular. Una inducción va de premisa particular 1, premisa particular 2, a una conclusión general, y una aducción va de premisa particular a una conclusión particular. Entonces son tres elementos básicos de inferencias que tenemos que ver en los textos. O sea, ¿a qué inferencia estamos sometidos? ¿No? Y la inferencia deductiva es la que se conoce como la lógica formal, que es el estudio de los argumentos desde la perspectiva del contexto de justificación y de la justificación interna cuando ésta es completa. Es decir, de los argumentos deductivos. Y es deductivo cuando se cumple con el principio de la deducibilidad, que no es otro que dice que si las premisas se aceptan como verdaderas, la conclusión debe aceptarse como necesariamente verdad. Entonces, por ello, una deducción va de lo general a lo particular. ¿Por qué? Porque si tenemos las premisas 1 y premisa 2 verdaderas, pues la conclusión necesariamente debe ser verdadera. Y acá es donde tenemos que identificar, porque a veces tenemos argumentos que en apariencia son deducciones, pero en el fondo no lo son. Entonces, esa es la estrategia que tenemos que ir identificando. Por ejemplo, todos los personajes de ficción son mortales. 2, el Quijote es un personaje de ficción, luego el Quijote es mortal. En ese ejemplo, como lo pueden ver, tenemos que la premisa 1 es una premisa general, la premisa 2 es una premisa particular, luego el Quijote es mortal. Entonces, eso es un típico ejemplo de una deducción. Ya que si las premisas son válidas o no son válidas, eso es objeto de otra discusión. El segundo ejemplo, la mañana es azul, los pájaros pían contentos, luego la crisis económica se agrava a cada instante. Como ven, este ejemplo, diríamos, tiene premisas, pues la mañana es azul es una premisa, los pájaros pían contentos es otra premisa, luego la crisis económica se agrava a cada instante. Diríamos, esto es una conclusión. Pero ¿qué falta? La inferencia. ¿Por qué? Porque si ustedes leen sencillamente la premisa 1 y la premisa 2, nunca se sigue a esa conclusión. Entonces, casos como estos, lo vamos a ver, son los que se presentan en la mayoría, en algunas sentencias, en algunas demandas o algunas contestaciones de demanda. Ahora, por favor, analicemos este. Juan Pérez es muy hostil con sus compañeros de clase de 5º grado. Probablemente enfrenta problemas de violencia doméstica desde su primera infancia. Entonces quiero que analicen ese ejemplo y se pregunten, ¿este argumento es una inferencia o tiene una inferencia deductiva, aductiva o inductiva? Entonces, eso es lo primero. Porque así como están estos ejemplos, pues así se presentan los argumentos jurídicos. Nunca, en la gran mayoría de los casos, nunca van a estar con la estructura básica de premisa, conclusión, inferencia. No, hay que reconstruir ese argumento. Entonces diríamos, Juan Pérez es muy hostil con sus compañeros de clase de 5º grado. Premisa 1.
probablemente enfrenta problemas de violencia doméstica desde su primera infancia. Esta sería la conclusión. ¿Pero qué falta ahí? ¿Por qué será que estamos como tentados a decir probablemente es que enfrenta problemas de violencia doméstica desde su primera infancia? Esa tentación es lo que el juego que a veces, en el juego en el que a veces entramos, y es en las probabilidades o en los juicios de inferencias entre inducciones o abducciones. Y para salir de ese esquema, tenemos que preguntarnos, bueno, Juan Pérez es muy hostil con sus compañeros de clase de quinto grado. ¿Es una premisa particular o es una premisa general? Pues sería una premisa particular. Probablemente enfrenta problemas de violencia doméstica desde su primera infancia. Es una conclusión particular. Entonces, aparentemente sería una aducción que iría de lo particular a lo particular. Pero ¿qué pasa? En el fondo de ese argumento hay una premisa que lo veremos más adelante, que es un entinema, o una premisa entinemática. Que un entinema básicamente es el cuerpo de la persuasión. Y tenemos que identificar esos entinemas, tenemos que identificar cuáles son esas premisas que están ocultas dentro del argumento y tenemos que dejarlas expresas y tenemos que valorarlas, tenemos que hacer corrección de esas premisas. ¿Por qué? En la gran mayoría de los argumentos, el argumentador o el que escribe el argumento no es consciente de los entinemas que está dejando en el argumento. Entonces tenemos que ir dejando esos temas claros, tenemos que decir, vea, acá se infiere muy implícitamente tal premisa. Y esa premisa que se infiere es la que tenemos que empezar a atacar. Entonces, el entinema en este caso, ¿cuál sería? ¿No? Para que estemos tentados a decir probablemente es que enfrenta problemas de violencia doméstica desde su primera infancia. Entonces, pueden ser varios, pero el más como acercado sería que todos los niños o todos los infantes que sufren violencia doméstica en su primera infancia son hostiles con sus compañeros de clase. Entonces, esa es la premisa general que está ahí implícita. Todos los menores que sufren violencia en su primera infancia son hostiles o son violentos. Premisa 2. Juan Pérez es hostil con sus compañeros de clase de quinto grado. Conclusión. Probablemente enfrenta problemas de violencia doméstica desde su primera infancia. Entonces, ahí ya se reconstruye y lo que siempre se hace normalmente es atacar o es calificar la conclusión. No, tenemos que tratar de identificar y tenemos que tratar de desvirtuar la premisa general. Y es, en este caso, todos los menores que sufran violencia doméstica en su primera infancia son violentos en clase. Entonces diríamos, esta es una premisa general inválida porque no todos. Y porque también, un poco al contrario censo, hay menores que no sufren violencia, pero pues diríamos, pues también son hostiles con sus compañeros de clase. Entonces, siempre tratamos de atacar o siempre tratamos de desvirtuar argumentativamente la conclusión, pero no tenemos que tratar es de identificar cuál es la premisa general y esa es la que tenemos que tratar de calificar de válida o inválida. Y así pues, con los demás ejemplos, que la mujer asesina tenía un seguro de vida que beneficiaba a su marido, probablemente él es el culpable del crimen. Entonces, les dejo de tarea identificar el entinema. Esta mañana encontré a mi gato desmayado detrás de la lavadora, probablemente fue envenenado por algún vecino. Entonces, fíjense que este lenguaje es el que siempre utilizamos en nuestra vida cotidiana. Y es tan así que lo traemos a la vida judicial. Y para no caer en ese dilema, tenemos que tener en cuenta lo que se conoce como la gran clasificación de los argumentos. Siempre que ustedes estén leyendo alguna sentencia, algún argumento, la demanda, una contestación de demanda, tenemos que dividir nuestra mente básicamente ya en dos. Es decir, tenemos que tomar las palabras que estamos escuchando, que estamos leyendo, y las tenemos que ir dividiendo en dos. ¿Por qué? Un tema es qué creer y otro tema muy distinto es qué hacer, que es lo que se conoce como los argumentos teóricos y los argumentos prácticos o normativos. Entonces, los argumentos teóricos nos tratan de responder la pregunta de qué creer, qué podemos creer. Y es lo que conocemos como las descripciones. Que una descripción
es aquella que tiene un nivel de ajuste de palabras a mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que las palabras se deben ajustar al mundo. Y la forma de calificar las descripciones es a través de la falsedad o la verdad. O en otros términos, lo único que puedo calificar de verdadero o falso son las descripciones, ¿no? No los hechos, sino las descripciones, que son palabras que tratan de, como indica su palabra, describir lo que está en el mundo. Los hechos, vemos que el artículo 162 del CEPACA pues dice que hay que la demanda debe contener los hechos, debe contener también, y la contestación de la demanda debe contener una respuesta en cuanto a los hechos. Pero los hechos básicamente es una alteración de un estado de cosas preexistente. Los hechos, pues, son materiales, son fenomenológicos. Lo que traemos al mundo, lo que traemos a la demanda, lo que traemos a la contestación de la demanda, pues técnicamente no son los hechos, son las descripciones de los hechos. Y esas descripciones son las que yo puedo calificar de verdaderas o falsas. Si, por ejemplo, les muestro esto y les digo, esto es azul. Entonces, están escuchando mis palabras, pero están viendo que esto es verde y no es azul. Entonces, pueden calificar o deben calificar mis palabras de falsas. Y ello nos lleva a lo siguiente, que para calificar unas palabras de falsas o verdaderas, pues que se requieren pruebas. Las pruebas son las que me permiten dar o tener esa claridad de verdad frente a las descripciones. Y para ello tenemos que identificar si esas palabras, eso que pretende el demandante, que el hecho número 5, el hecho número 6, realmente es una descripción o no es una descripción. ¿Por qué? Porque tenemos la otra cara de la moneda, que son los argumentos prácticos o normativos. Prácticos o normativos. Los argumentos prácticos o normativos, a diferencia de los argumentos teóricos, nos responden a la pregunta de qué hacer, ¿no? Entonces, un tema es lo que está en el mundo, ¿no? Otro tema muy distinto es lo que debería estar o como debería ser el mundo. Y por ello, la dirección de ajuste es mundo a palabras. Entonces ya no lo que yo hablo o las palabras que yo indico no son relacionadas con algo que existe, sino que están relacionadas con algo que debería existir o mi punto de vista. Y esto es lo que se conoce como los juicios de valor o lo que decimos coloquialmente como las apreciaciones subjetivas de los apoderados o apreciaciones subjetivas de las partes. Entonces, si en el hecho número 5 de la demanda dice el demandante, la entidad debe ser condenada por falla en el servicio, pues está en el hecho de la demanda, pero no es una descripción. ¿Por qué? Porque no existe todavía la sentencia que condena al Estado, en ese caso particular, por falla. ¿Qué pretende el demandante? Pretende precisamente que se condene al Estado por falla. Es decir, él pretende que sus palabras se conviertan en el mundo, que sus palabras se transformen en una sentencia condenatoria por falla. Entonces, estas palabras no las puedo calificar ni de verdaderas ni falsas. Las debo calificar de válidas o inválidas, eficaces o menos eficaces, pero nunca de falso ni verdadero. Entonces, ojo con eso porque en la defensa a veces cometemos esas apreciaciones, ¿no? Y pues calificamos de falso o verdadero palabras que no son descripciones. Entonces tenemos que tomar los hechos de la demanda, y a cada hecho tenemos que preguntarnos o tenemos que analizar, ¿este hecho es una descripción o es una prescripción? Podemos encontrar varios hechos o hechos en los cuales en un solo hecho de la demanda encontramos varias descripciones y varias prescripciones. Y cada una es la que tiene que ser objeto de calificación. Y ahora sí vamos con los entinemas. Un entinema o un argumento entinemático les decía que son el cuerpo de la persuasión, que son las premisas que están implícitas en un argumento. Tenemos que identificar si ese argumento es un argumento entinemático, es decir, si tiene premisas implícitas o es un argumento incompleto. Por ejemplo, en todas las monarquías, el monarca es el jefe de Estado
y España es una monarquía. Entonces, ¿cuál creen que es el entinema? Ahí dejo un momento para que lo lean. En todas las monarquías, el monarca es el jefe de Estado y España es una monarquía, ¿no? Entonces, acá el entinema, básicamente, ¿cuál es? Que en España existe un jefe de Estado. Ese es el entinema que está ahí. Segundo, existe responsabilidad patrimonial del Estado cuando se cause un daño antijurídico. Luego, la Policía Nacional debe responder por la muerte de Pedro. Ese será un argumento completo, un argumento entinemático con premisas ocultas o sencillamente es un argumento incompleto. Entonces, casos como este encontramos que son argumentos incompletos, que no desarrollan toda la idea, no desarrollan todas las premisas y no tiene premisas ocultas, sino premisas totalmente incompletas. Y para identificar si estamos ante un entinema o ante un argumento incompleto, tenemos que revisar los enfoques de la argumentación. Un argumento tiene dos enfoques o se puede analizar desde dos puntos de vista o dos enfoques. El primero es el contexto de descubrimiento y el segundo es el contexto de justificación. Cuando estamos en el contexto de descubrimiento nos concentramos no en el argumento, sino en el argumentador. Es decir, en la persona que está argumentando o el destinatario del argumento. Tenemos que identificarlo. Es distinto argumentarle a un juez en primera instancia a argumentarle al magistrado o magistrada en segunda instancia. Entonces siempre tenemos que identificar, ver el panorama, el contexto, quiénes son las partes, quién es el demandante, en qué despacho se encuentra. ¿Por qué? Porque eso nos permite dar luces o tener luces de para dónde puede ir la decisión. Y en segundo momento, tenemos el contexto de justificación. Ya cuando estamos en el contexto de justificación, sí lo que hacemos es evaluar el argumento. Y el argumento se evalúa desde dos puntos de vista, desde la justificación interna y la justificación externa. Recordemos un concepto básico que veíamos hace poco. La lógica, que es la lógica formal, que serían las deducciones, las inferencias deductivas. La lógica es el estudio de los argumentos desde la perspectiva del contexto de justificación y justificación interna, cuando esta es completa. Entonces, cuando estamos acá en la justificación, vemos que tenemos justificación interna y justificación externa. En la justificación interna, hacemos un estudio de la estructura, es decir, si se cumple con el principio de la deducibilidad, si la premisa 1 sigue a esa premisa 2 y si se sigue a esa conclusión, o sea, es decir, la estructura. Y la justificación externa, esta pues ya no miro la estructura, miro el contenido del argumento. Entonces acá es donde miro la premisa 1, premisa 2 y la califico. Si la premisa 1 es una descripción, si esa descripción es verdadera o es falsa. Si la premisa 2 es una prescripción, si esa prescripción es válida o es inválida. Y tenemos que unir los dos. ¿Por qué? Porque un argumento para que esté justificado debe estar tanto interno como externo. Miremos este caso. Colombia es un estado social de derecho. Luego Colombia es un estado democrático. Luego Colombia es un país abundante en favor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un contexto de justificación externa, ¿no? Es decir, analizar premisa por premisa. Colombia es un estado social de derecho. Entonces la pregunta es, esta premisa, estas palabras que están viendo, ¿es una descripción o es una prescripción? Tal cual como está redactado. Recordemos que una descripción es aquella que tiene un nivel de ajuste palabras a mundo, es decir, que yo puedo comprobar esas palabras con algo que está en el mundo y puedo decir, sí, eso es verdadero o es falso. Una prescripción no está, esas palabras no existen en el mundo, en ninguna parte, no están escritas. Pero a pesar de ello, pues hago un juicio de valor. Entonces, Colombia es un estado social de derecho. Tal cual como está escrita, es una prescripción.
Diríamos, sí, es una prescripción válida, porque para mí puede que Colombia sea un Estado social de derecho. Pero, ¿cómo transformo esas palabras en una descripción? Sencillamente le agrego un par de palabras. Por ejemplo, según el artículo tal de la Constitución, Colombia es un Estado social de derecho. Entonces, como le agrego esas palabras, ya permito comprobar esas palabras con el mundo. Es decir, voy a la Constitución, voy a ese artículo y miro si realmente ese artículo dice lo que dice ahí. Dos, Colombia es un Estado democrático, diríamos eso es otra prescripción válida. Luego, Colombia es un país abundante en fauna. También sería una prescripción, o si le agrego, según tal estudio, según lo que sea, pues Colombia es un país abundante en fauna, ya sería una descripción. Supongamos que en este caso tenemos tres prescripciones válidas, dos premisas prescriptivas válidas y una conclusión prescriptiva válida. ¿Pero qué hace falta? Tenemos premisas, tenemos conclusión. ¿Qué hace falta? La inferencia. ¿Por qué? Porque si ustedes leen la premisa 1, leen la premisa 2, pues esa conclusión de que Colombia es un país abundante en fauna no sería la conclusión a la que se llegaría. Entonces, ese argumento, si bien está justificado externamente, ¿por qué? Porque sus premisas son válidas, internamente no está justificado. Segundo ejemplo. La existencia de un contrato laboral requiere la prueba de la remuneración, subordinación y trabajo personal. 2. Está probado que Pedro estaba subordinado a la empresa X, recibía un salario y ejercía el trabajo de manera personal. Luego Pedro tenía un contrato laboral con la empresa X. Entonces, tenemos el argumento, se identifican las premisas, hay dos premisas, ¿cuál es la conclusión? Y nos preguntamos con la primera. ¿Esa premisa es una premisa descriptiva o es una premisa prescriptiva? Entonces, la existencia de un contrato laboral requiere la prueba de la remuneración, subordinación y trabajo personal. Tal cual como está es una prescripción, pero para que esa premisa tenga más fuerza, más valor, tenemos que transformarla en una descripción. Es decir, convertir palabras en mundo o mundo palabras. Tengo que tratar de ir moviendo con palabras el sentido de lo que queremos expresar. Entonces sería, según el artículo o conforme el artículo tal del Código Laboral, la existencia de un contrato laboral requiere la prueba tal. Entonces, es distinto calificar unas palabras o una premisa de válido a verdadero. Tiene más fuerza calificar una premisa de verdadera que de válida. Entonces, en lo posible, si ustedes pueden convertir una prescripción en una descripción, que en muchos casos se puede, no en todos, pero en la gran mayoría de los casos, pues ese argumento va a tener una mayor fuerza. 2. Está probado que Pedro estaba subordinado a la empresa X, recibía un salario y ejercía el trabajo de manera personal. Entonces, de eso se puede calificar como una descripción verdadera. Luego Pedro tenía un contrato laboral con la empresa X. Entonces, aquí tenemos un contrato, un argumento que cada una de estas premisas son válidas. Digamos, la primera es una premisa válida, la segunda es una premisa verdadera. Y esas dos premisas me llevan a esa conclusión de que Pedro tenía un contrato laboral con la empresa X. Entonces, ese es un típico argumento que diríamos está justificado tanto interno como externamente. Y ahora vamos a un caso de la vida real. Es una sentencia del 2 de junio del año 2021. De la subsección B de la sección tercera del Consejo de Estado. Es un caso de un desplazamiento forzado y quiero que analicemos el punto 62, que dice: el abandono del ejército al pueblo en Vera durante el desplazamiento y la negativa expresa de asumir la recuperación del control territorial supusieron el incumplimiento de su obligación de prevenir el desplazamiento y proteger al pueblo desplazado. Punto. Quiero que analicen hasta acá. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar las premisas. ¿Cuáles son las premisas y cuál es la conclusión de la argumento? La premisa 1 es el abandono del ejército al pueblo durante el desplazamiento. Premisa 1.
Premisa 2. La negativa expresa de asumir la recuperación del control territorial. Conclusión. Supusieron el incumplimiento de su obligación de prevenir el desplazamiento y proteger el pueblo desplazado. Entonces, en estos casos de responsabilidad extracontractual, casos de responsabilidad patrimonial, tenemos que convertir las premisas en actuaciones. ¿Por qué? Porque el artículo 90 de la Constitución Política establece claramente que el Estado responde por daños antijurídicos que sean imputables causados por acción o por omisión. Entonces, tenemos que tratar de identificar si esa premisa es una acción o es una omisión. Si es del Estado, del tercero, de un tercero, de la víctima, o sin intervención humana, que sería un hecho de la naturaleza. Entonces, la primera, el abandono del ejército al pueblo durante el desplazamiento. Esta premisa tenemos que transformarla en una premisa de actuación. Entonces, ¿cuál es la premisa de actuación que existe acá? Una omisión. Entonces, ¿qué sería? El ejército omitió su obligación de acompañar al pueblo durante el desplazamiento, ¿no? Entonces, esa sería la premisa omitiva. O sea, la premisa que está ahí de manera implícita. Segundo, a la premisa pues se califica si esa premisa contiene una obligación válida o no válida. Es decir, si esa obligación que se dice que se tiene es una omisión o no es una omisión. Y para ello tenemos que irnos a los contenidos obligacionales. ¿Por qué? Porque una omisión sencillamente no es una mera conducta pasiva simple, una omisión es un no hacer de algo esperado y decretado. Entonces, si acá me dicen el ejército omitió su obligación de acompañar al pueblo durante el desplazamiento, pues tenemos que mirar si existe esa omisión, esa obligación, ese contenido obligacional de manera general. ¿Por qué? Porque la premisa que está acá es una premisa general, como si se omitió, y si se omitió es como si existiera una obligación general que no tuviera secciones. Y eso nos conlleva a una conocida falacia que la vamos a ver un poco más adelante. 2. La negativa expresa de asumir la recuperación del control territorial. Lo mismo, entonces acá sería una actuación por omisión. El ejército omitió su obligación de recuperar el control territorial. Tenemos que preguntarnos, ¿esa omisión existe jurídicamente? Eso es lo que toca indicar. Supusieron el incumplimiento de su obligación de prevenir el desplazamiento y proteger al pueblo desplazado. Entonces, fíjense que acá, una vez identificado las premisas y la conclusión, tenemos que hacer el juicio de justificación externa e interna. La externa, recordemos que es analizar premisa por premisa, es preguntarnos, esa premisa es descriptiva, si es verdadera o falsa, y si es prescriptiva, si es válida o es inválida. Entonces, la primera, el ejército omitió su obligación de acompañar al pueblo durante el desplazamiento. Supongamos que es una premisa descriptiva verdadera. Partamos de eso. Aunque en este caso existen discusiones, pero para el ejercicio, supongamos que es verdadera. 2. El ejército omitió su obligación de recuperar el control territorial. Supongamos que es una descripción también verdadera. Conclusión. Incumplió su obligación de prevenir el desplazamiento. Entonces, aquí quiero que nos detengamos en el contexto de justificación interna. Y pregúntese, de esa premisa 1, de esa premisa 2, ¿esa es la conclusión a la que puedo llegar? Entonces digo, ejército, usted abandonó el pueblo durante el desplazamiento y también omitió su obligación de recuperar el control territorial. Luego ello supuso la obligación de prevenir el desplazamiento. Entonces, fíjense que si bien pueden que las dos premisas sean premisas verdaderas, esas dos premisas no llevan a esa conclusión. ¿Por qué? Porque fácticamente, ¿qué viene primero? El prevenir. Si acá se está condenando por prevenir el desplazamiento, por no prevenir, es decir, que no se hicieron actuaciones necesarias fácticamente antes del hecho de desplazamiento. Pero fíjese que se dice, usted
lo condeno por no prevenir el desplazamiento, ¿no? Y llego a esa conclusión de que usted no previno el desplazamiento. ¿Por qué? Porque usted no acompañó al pueblo durante el desplazamiento y no recuperó el control territorial. Entonces, ese argumento no es un argumento válido. ¿Por qué? Porque no está justificado internamente. De esas dos premisas se podría llegar a otra conclusión si se quiere, que se condena por los daños que se dieron durante el desplazamiento, porque falleció alguien, se quedó lesionado alguien, pero acá se condena por el prevenir, por los daños originados del prevenir. Entonces acá no hay relación argumentativa, a pesar de que probablemente las dos premisas iniciales sean premisas verdaderas. Entonces casos como estos son los que vamos a encontrar en nuestra vida cotidiana como defensa jurídica del Estado. Y el problema jurídico. Esto nos permite identificar cuál es el problema. El problema jurídico es la cuestión o subcuestión de qué es lo que se va a resolver. El artículo 180 de la Ley 1437 del año 2011 establece la fijación del litigio. La fijación del litigio es la oportunidad procesal para estipular cuál es el problema jurídico. Algunos jueces desarrollan un problema jurídico que dicen determinar si existe responsabilidad patrimonial del Estado por tales hechos y si los demandantes tienen derecho a los daños, o determinar si el acto administrativo es nulo. Sencillamente y técnicamente ese no es el problema jurídico, esa es la pretensión. Entonces siempre se confunde o se trata de confundir el problema jurídico con una pretensión de la demanda. Entonces son cosas muy distintas. El problema jurídico es lo que voy a resolver, lo que el juez tiene que resolver. Y ustedes como defensa jurídica del Estado, ¿qué es lo que van a defender? ¿Sobre qué se van a defender precisamente? O sea, ¿cuál es el juicio de reproche que me están haciendo? Que el demandante, bueno, usted entidad pública, porque está fallando en esto, usted falló en tal actuación y por eso lo demanda. Pero entonces eso debe estar preciso. Y eso que debe estar preciso es lo que desde la defensa debo contestar, y eso que debo contestar es lo que el juez debe resolver. Y si no está esa trilogía, pues sencillamente existe una violación al derecho fundamental de defensa. ¿Por qué? Porque tenemos que defendernos de aspectos, de argumentos, tanto descriptivos como prescriptivos, precisos y claros. Y por ello el problema jurídico debe ser concreto. Cuando es la fijación del litigio, la recomendación es que tratemos de indicar las tesis de defensa. Si una tesis de defensa, si estamos alegando la inexistencia del elemento personal del daño, o la inexistencia de causalidad, o inexistencia de lo que sea, pues tenemos que dejarlo claro ahí. ¿Por qué? Porque si bien el juez fija el problema jurídico, algunos, no todos, pues general, ahí tenemos que complementar y decir respetuosamente solicito la complementación y que quede fijado en el litigio, primero, si existe o no tal elemento, si se estructura o no el elemento cierto del daño. ¿Por qué? Porque ello obliga un poco argumentativamente al operador judicial a que resuelva de manera concreta esos reparos. Entonces tenemos que recordarle así. ¿Por qué? Porque, ¿qué ocurre? Que a veces contestamos las demandas, indicamos las tesis de defensa, 1, 2, 3, 4. Cuando llegamos a la audiencia inicial, pues no reiteramos, sino dejamos que se fije el litigio general. Hacemos unos alegatos de conclusión general, decimos, se reitera lo expuesto en la contestación de demanda, y luego nos sale una sentencia que no resolvió los puntos. Como tenemos una sentencia que no resolvió los puntos, ahí sí empezamos a decir falta de argumentación, pero no, o sea, es complicado así porque si no le damos las herramientas al juez para que tome una buena decisión, pues también es complejo. Entonces tenemos que llevar ese camino argumentativo desde que contestemos la demanda o que elaboremos la demanda. Desde ahí es que tenemos que llevar ese camino seguido por las excepciones, seguido por la fijación del litigio, los alegatos, la apelación, todo debe llevar un hilo argumentativo. Y ese problema entonces debe ser una cuestión o subcuestión particular al caso concreto, no debe ser la pretensión que se alega. Y acá llegamos a un
tema fundamental, que son algunos argumentos jurídicos. El primero que vamos a ver es el esquema Toulmin. Es un argumento una estructura argumentativa que me gusta bastante. Fue desarrollado en 1958 y como ustedes veían, un argumento tiene premisas, conclusiones e inferencia, ¿no? Esos son tres temas del argumento. Pero el esquema Toulmin tiene lo siguiente, tiene 6 elementos. Primero, una pretensión. 2, razones. 3, garantía. 4, respaldo. Cualificador modal y condición de refutación. Entonces, básicamente, si podemos elaborar o estructurar un argumento con estas 6 premisas, 6 condiciones, tendríamos un argumento fuerte. Pero un argumento fuerte tampoco asegura el éxito. O sea, la argumentación es un medio para llegar a un resultado, pero no es el resultado mismo. La pretensión debe ser el problema jurídico. ¿Qué es lo que quiero responder? Las razones. Las razones en el esquema Toulmin no son descripciones y prescripciones, no. Las razones en el esquema Toulmin son descripciones. Y son descripciones relevantes. Y por descripción relevante se entiende que son descripciones verdaderas. Por ejemplo, si yo quiero preguntarme, o sea, la pregunta es determinar si los familiares de Pedro sufrieron daño moral por la privación injusta de Pedro, pues, y tengo hechos probados. Tengo que Pedro trabajaba, Pedro tenía su esposa, Pedro tenía sus hijos, que sus hijos y Pedro y la esposa lloraron, que Pedro dejó de ganar tanto dinero, que Pedro perdió un negocio. Diríamos que tenemos esos hechos probados. Pero de esos 6 hechos probados válidamente, ¿cuáles me interesan para el problema jurídico, que es si la esposa e hijos de Pedro tienen derecho o no al daño moral? Pues yo creo que no todos. Porque para resolver ese problema particular no me interesa traer el hecho probado de que Pedro trabajaba, que Pedro ganaba tanto, que Pedro perdió un negocio. No, porque esos hechos me prueban otro problema jurídico distinto, que es determinar si Pedro tiene derecho al lucro cesante o al daño emergente. Pero como que es daño moral, entonces sencillamente requiero el vínculo de consanguinidad o el vínculo de afinidad y la prueba del daño, la prueba o la presunción del daño moral. Entonces, a eso se refiere Toulmin cuando nos habla de razones relevantes y descripciones relevantes. La garantía. La garantía sí es una prescripción, que es una receta general. Entonces, por ejemplo, siguiendo esa línea del caso, siempre que una persona es privada de la libertad, se presume que sus familiares más cercanos sufren daño moral. Respaldo. Entonces, el respaldo es lo que respalda la garantía. Entonces, ¿qué es lo que respalda una descripción? Las pruebas. ¿Qué es lo que respalda una garantía, que es una prescripción? Podemos encontrar sentencias, doctrina. Entonces, respaldo, sentencias de unificación del Consejo de Estado tal, o sentencias reiteradas del Consejo de Estado o del despacho, que indican eso. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar siempre. ¿Por qué? Porque a veces lanzamos argumentos prescriptivos, lanzamos premisas, pero no lo respaldamos con una sentencia que respalde mi afirmación. Sencillamente quedan, si no tengo un respaldo, mi prescripción quedaría como palabras que se las lleva el viento, pero no palabras que pueda utilizar argumentativamente. Cualificador modal. Son palabras que se incluyen ahí como presumiblemente, según parece, con toda probabilidad o plausiblemente. Son palabras, ¿por qué? Porque cuando argumentemos tenemos que ser claros, precisos, pero no tenemos que ser impositivos. Es decir, no tenemos que imponerle nuestro argumento o nuestra tesis al juez, o al magistrado, o la magistrada, o la jueza. ¿Por qué? Porque sencillamente pueden tomar lo contrario. Hay una frase muy bonita de Aristóteles que dice que a un juez no se le puede incitar a los sentimientos. ¿Por qué? Porque es como si usted doblara una regla que va a seguir utilizando. Entonces, al juez déjelo quieto, no le lleve esos temas de imposición. ¿Por qué? Porque puede tomar una posición contraria. Entonces, decirle al juez, señor juez, según parece, tengo la razón, según parece,
hay que negar pretensiones, pero llegue usted a la verdad. Entonces toca ir construyendo ese camino lógico para que el juez llegue a esa verdad. Y la condición de refutación es algo importante y es identificar esa puerta o esa ventana que puede quedar abierta en una argumentación. Es decir, ¿por qué lado mi contraparte va a argumentar o va a contraargumentar? ¿O por qué lado el juez va a negar mi pretensión? Entonces tenemos que terminar, si ustedes están ejerciendo la defensa, si están haciendo una contestación de demanda, terminan su contestación de demanda y automáticamente tienen que transformarse en demandantes. Es decir, si ustedes fueran demandantes, ¿cómo pueden tumbar esa contestación de demanda? Y si ustedes fueran jueces, ¿cómo pueden desvirtuar su contestación de demanda? Igual, si ustedes demandantes, si están haciendo una demanda, pues igual, la terminan y tienen que preguntarse como si fueran demandantes, como si fueran demandados. Bueno, ¿por qué lado el demandado me va a contestar? Y tenemos que identificarlo. Acá está la clave de todo. Tenemos que identificar esos argumentos que seguramente la contraparte va a utilizar y de una vez tenemos que argumentarlos acá. Es decir, y en el evento hipotético de que se considere tal tema, pues no. Y una vez tenemos que argumentar. ¿Por qué? Si no hacemos eso, perdemos una oportunidad argumentativa. Gráficamente es así. Pretensión. X tiene derecho a la herencia. Razones. X es hijo de Y, que es una razón, que es una descripción válida, verdadera. La garantía. Los hijos tienen derecho a suceder a los padres. Respaldo, artículo tal del Código Civil. Por lo tanto, presumiblemente, X tiene derecho a la herencia, salvo condición de refutación, X incurra en una causal de desheredación. Entonces son aspectos que podemos ir tocando para dejar cerrado el argumento y pues sencillamente que la contraparte no pueda contraargumentar válidamente. Y acá tenemos un caso pues para que lo desarrollen luego. La empresa X suscribió un contrato con entidad penitenciaria con el objeto de suministrar los alimentos a los internos. 2. En el contrato se comprometió a utilizar la mano de obra de los internos con el objeto de que tuvieran la resocialización y redención de la pena, así pagarle un salario mínimo por concepto de unificación. Juan trabajó con la empresa X durante 7 meses sin el pago de prestaciones sociales. La Corte en sentencia T429 precisó que esa administración directa cuando un particular contrata con el Estado para que se facilite los recursos físicos, pero manteniendo bajo su cargo el control del proceso productivo y debiendo vincular mano de obra a recursos. Sentencia T881 del año 2002 dice que al referirse a la relación de especial sujeción, precisa que existe subordinación, pero en un sentido especial, que el deber de cumplir la medida de aseguramiento, el sometimiento a un régimen jurídico especial, y la limitación de los derechos como la locomoción. Y sentencia T1326, que indica que los vínculos que surgen como consecuencia de las labores prestadas por los internos no pueden equipararse a aquellos que se derivan de una relación laboral en sentido estricto del término. Entonces, con base en eso, los invito a que después de la conferencia elaboren un esquema de turno. Entonces, ¿cuál puede ser la pretensión? Básicamente, este fue un caso que me llevó, fueron 4 acciones de grupo que se presentaron por varios internos ya condenados y estaban reclamando, eran 4 demandas contra el IMPEC y contra unas empresas que suministran los alimentos y solicitaban el contrato de realidad a través de acción de grupo. Entonces, que se constituyera el contrato de realidad. ¿Por qué? Decían, porque hemos trabajado tantos meses, nos pagan, pero no pagan las prestaciones sociales. Entonces, la pregunta es acá, y la pregunta argumentativa. Me debo preguntar, con pretensión, determinar si Juan tiene derecho o no al pago de prestaciones sociales. ¿Será que esa es la pregunta que debo hacer? ¿O será que la pregunta que debo hacer es determinar si se constituye un contrato laboral con Juan? ¿Por qué? Dependiendo de la pregunta, inicia la argumentación. Si yo parto inicialmente con la pregunta, determinar si Juan tiene derecho al pago de prestaciones sociales, y de ahí inicio el hilo argumentativo de Tulmin, pues sencillamente
estoy dejando sentada una premisa, y es que existe un contrato laboral, básicamente. Porque doy por sentado eso, y como ya doy por sentado de que sean los elementos, pues sigo con los segundos, pero no. Y eso fue lo que pasó en estos casos, que el demandante daba por sentado y el demandante se concentró en argumentar el pago de prestaciones sociales, pero descuidó la premisa que pensaba que era obvia, que pensaba que se infería, y era que si existía o no existía un contrato laboral entre Juan y la empresa. Entonces, les dejo ese caso para que lo desarrollen, que es un caso pues, de la vida real, y que afortunadamente pues, se ganaron los 4 casos que existían contra el INPEC. Tenemos otros tipos de argumentos, como el modelo ponen-dipones, que es afirmando afirmo. Si P, entonces Q, si P, por lo tanto Q. Acá en este caso tenemos una premisa y una conclusión. Y si se da la premisa, se da la conclusión. Entonces, son argumentos un poco más sencillos. Si el comprador ha pagado el precio acordado, entonces el comprador tiene derecho a recibir la cosa. 2. El comprador ha pagado el precio acordado, luego el comprador tiene derecho a recibir la cosa. Entonces, es una estructura para organizar cierto argumento con el cual no tenemos muchas premisas, o sea, con el cual no podríamos desarrollar un esquema Turing, pero nos permite tener una visión bastante clara. Argumento contrario, si P, entonces Q, no P, no Q. Entonces, igual, una premisa y una conclusión. Y tenemos un mayor número de argumentos a fortiori o por abundamiento, a par y por analogía, y por reducción al absurdo. Y acá llegamos a lo siguiente, que es el deber de motivación de las decisiones judiciales. Básicamente acá la premisa es que toda decisión debe estar justificada como garantía del derecho al debido proceso, como les indicaba. Pero conforme al artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 8.1 de la Convención Americana, pues eso que está prescrito, pues en la realidad no se da. Por varias razones. 1, por desconocimiento del deber de motivación. 2, el desconocimiento de las reglas de argumentación. 3, cúmulo de trabajo. Y 4, falta de precisión argumentativa de las partes, entre otros. Pero ello conlleva, esas falencias conllevan a que se dé una violación de un derecho fundamental, y es el derecho fundamental al debido proceso y derecho de defensa. Y eso conllevó a que la Corte desarrollara, a través, por ejemplo, de la sentencia de la CD 590 del 2005, la T 214 del 2012, de que se dé, y la T 203 del año 2015, de que se dé una causal específica de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial por defecto de argumentación o por decisión sin motivación. Y sencillamente es analizar si esa demanda dio cuenta, esa sentencia dio cuenta o no de todas las premisas que desarrolló la parte tanto demandante como la parte demandada. No quiere decir que el juez o la jueza tienen que darle la razón a la parte, no, sencillamente tiene que decir el demandante o el demandador indicó tal tesis de defensa o de demanda y estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Pero deben ser también tesis pues, razonables. Tampoco puede ser cualquier tesis, cualquier argumento, porque eso se volvería interminable. Entonces, la falta de precisión de eso conlleva a una causal específica de procedibilidad de tutela contra providencia judicial. Y por temas de tiempo, pues, podemos dejar hasta acá. Tienen mi correo, fran.olivares@defensajurídica.gov.co, y en el código QR lo pueden descargar, está esta presentación donde está todo el material. Cualquier duda, queja, sugerencia o reclamo, pues nos pueden escribir. Saben que cuentan con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Agencia Nacional, todos los que integramos, somos los abogados de ustedes, somos sus coequiperos para la Defensa Jurídica del Estado. Entonces, cuenten con nosotros para la defensa, para los conceptos, para cualquier duda. Saben que pueden llegar a la agencia de una manera muy sencilla a través de los correos electrónicos, y todos los integrantes estamos puestos a colaborarles. Muchas gracias por la atención y espero que pasen un buen día.